La determinación del grado de afección fetal en casos de isoinmunización RH se realiza habitualmente mediante valoración de la bilirrubina en el líquido amniótico, test de Kunz indirecto, amnioscopía, determinación del genotipo paterno, determinación del índice de lecitina, 5-mielina en el líquido amniótico. Respuesta. Entonces, aquí hay un manejo prenatal, ¿no? O sea, ya acá es tratar de identificar si hay compromiso fetal por el riesgo de inmunización RH. Entonces, ¿qué van a valorar ustedes? La bilirrubina en el líquido amniótico, test de Kunz indirecto, amnioscopía, determinación del genotipo paterno, lecitina, 5-mielina. ¿Qué van a determinar ustedes? Entonces, el ginecólogo de los obstetra es quien se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Tiene que ir verificando y chequeando que no haya de repente hemólisis en el bebé y la presencia de bilirrubina en el líquido amniótico. Entonces, ¿qué hace? Amniocentesis, verifica la concentración o el porcentaje de bilirrubina en el líquido amniótico. Entonces, test de Kunz indirecto se realiza a la madre, pero no determina la exclusión o el compromiso del feto, ¿ya? La amnioscopía no se realiza determinación del genotipo que no tiene nada que ver con el papá, y la determinación de lecitina y 5-mielina para ver otro compromiso en el bebé, ¿no? Más membrana hialina, ¿no? Entonces, la respuesta es la A. Entonces, ¿qué tiene que hacer el obstetra? Valorar esto. Tiene que ir chequeando, monitorizando. Todos excepto uno de los siguientes factores favorecen la aparición de kernípteros, de ictericia nuclear: hipoalbuminemia, hipoxia, acidosis, recién nacido pretérmino, poliglobulia. A ver, para ictericia, habíamos mencionado que tenga incompatibilidad o que tenga una patología asociada, ¿no? Que de alguna manera comprometa o sea un factor, ¿no? Para el incremento de la bilirrubina. La hipoalbuminemia es factor para kernípteros, ¿sí o no? Sí. Entonces, si no hay albúmina, entonces queda más bilirrubina libre. Entonces hay mayor riesgo de que atraviese la barrera hematoencefálica. La hipoxia es un factor asociado, ¿no? Cuanto mayor hipoxia o asfixia presente el paciente, mayor riesgo de hiperbilirrubinemia. Entonces, ¿por qué? Porque el hígado no trabaja muy bien, hay una insuficiencia hepática, disminuye la conjugación a nivel de los hepatocitos, disminuye la cantidad de albúmina a nivel del plasma. La acidosis tiene casi el mismo efecto que la hipoxia. Los recién nacidos pretérminos tienen mayor riesgo de hacer kernípteros, se incrementa la bilirrubina. La poliglobulia. La poliglobulia como tal es un factor para producir kernípteros. ¿Todos los bebés que tienen poliglobulia tienen riesgo de hacer kernípteros? No. Es un factor para que haga bilirrubina indirecta o ictericia fisiológica, pero no para que haga kernípteros, ¿no? Estaría dentro del grupo de los recién nacidos normales sin patología de fondo. La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas de vida es fisiológica. No. Isoinmunización RH. Isoinmunización anti-A. Isoinmunización anti-B. Inducida, por lactancia materna. Respuesta. La B. Respuesta. Bien. La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas. Las más frecuentes. Si ustedes tienen un bebé con ictericia, sospechan incompatibilidad, ¿no? Que puede ser grupo, factor. Entonces, la más frecuente entre grupo y factor, obviamente, es grupo. Y dentro de las incompatibilidades de grupo, la más frecuente es la A. ¿Ya? Entonces, si ustedes les hablan, la causa más frecuente es inmunización anti-A, como frecuencia. Obviamente, la inmunización por RH o por factor
produce la ictericia en las primeras 24 horas más que la incompatibilidad, ¿no?, por grupo. Pero si hablamos de frecuencia, hay más incompatibilidad por grupo que por RH. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia fisiológica del recién nacido? Es más intensa en el tercer o cuarto día. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13 miligramos. Dura alrededor de un mes. El estado general es bueno. Las orinas son normales. Entonces, lo falso es intensa en el tercer y cuarto día. Sí, el pico máximo se da en ese tiempo, habíamos mencionado. La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a 13, sí, ¿no? Entonces es de 12.9. ¿El estado general es bueno? Sí, hemos dicho que es monosintomático, o sea, no tiene otra cosa más que ictericia. Y las orinas son normales. Pues la orina no se tiñe, no cambia de color porque la ictericia a predominio indirecto no atraviesa el glomérulo. ¿Ya? Entonces, ¿y dura un mes? No. Entonces, si dura más de una semana en el recién nacido a término, ya es patológico. Y si dura más de 2 semanas en el prematuro, es patológico. ¿Ya? Entonces, con la excepción de que sea un bebé con lactancia materna exclusiva, que puede durar hasta 2 semanas. ¿No? La respuesta, la C. La hipoglicemia de recién nacido, hijo de madre diabética, se presenta en la hipoglicemia del hijo de madre diabética es frecuente, es algo que se debe monitorizar. Entonces nosotros monitorizamos generalmente las primeras 24 horas. El riesgo de hipoglicemia después de las 24 horas ya baja o disminuye. Entonces, por eso la importancia de estar monitorizando. O sea, la primera hora a la segunda hora, y dependiendo del bebé puede monitorizar ustedes cada 6 horas. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo van a monitorizar? ¿Las primeras 6 horas? ¿Las primeras 24 horas? ¿La primera semana? ¿El primer mes o el primer año? Es una hipoglicemia transitoria, ¿no? Si es que presenta. No todos los hijos no todos los hijos de madres con diabetes pues van a presentar hipoglicemia, ¿no? Hipoglicemia de recién nacido, hijo de madre diabética, se presenta en las primeras 6 horas, 24 horas, la primera semana, el primer mes. Con lo que hemos comentado, las primeras 24 horas, ¿no? ¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas recién nacido no produce convulsiones? Ustedes van a ver convulsiones por cualquier trastorno metabólico. Va a haber convulsiones por hipoglicemia, va a haber convulsiones por hiponatremia, va a haber convulsiones por hipocalcemia, puede haber convulsiones por magnesio, ¿no? ¿Cuál de ellas no produce convulsión? ¿La hipomagnesemia produce convulsión? Sí. ¿Ah? ¿La hipocalcemia puede producir convulsión? Si tu bebé tiene hipocalcemia, ¿cuál es el mecanismo fisiológico para la convulsión en la hipocalcemia? Si hay calcio y poco calcio en la sangre, en el sistema extracelular, significa que hay incremento de calcio en el sistema intracelular. Por lo tanto, hay mayor contracción. Entonces se puede producir la convulsión. Lo mismo sucede con hipomagnesemia. ¿La hipoglicemia produce convulsiones? ¿Produce convulsiones de hipoglicemia? Sí, eso es lo que ustedes deben buscar y de lo que deben cuidarse. La hipoglicemia es una de las principales causas de convulsión en la etapa neonatal. ¿Ya? La hipernatremia produce convulsiones. La hipo o la hipernatremia produce convulsiones. ¿Ya? Cualquiera de los dos extremos. ¿Ya? Una hiponatremia produce convulsiones. La hipernatremia produce convulsiones. Más o menos por el efecto fisiológico, fisiopatológico que se da en la hipocalcemia. Si yo tengo bastante sodio en el plasma, que es el extracelular, el sodio intracelular disminuye. ¿Y qué pasa con la célula?
¿Qué pasa con la célula cuando el sodio es poquito en el intracelular? La concentración osmótica disminuye, ¿no? Se deshidrata, sale agua, se deshidrata. Y esa es la causa. Y cuando se produce una hiponatremia, la concentración de plasma, de sodio dentro de la célula es mayor y se produce edema y también es otra causa de convulsión. Entonces, los dos extremos producen convulsión. La hiperpotasemia puede producir convulsión. Es el mismo efecto fisiopatológico. Entonces, si tienen hiperpotasemia fuera de la... significa que hay bastante concentración de sodio fuera de la célula y dentro de la célula hay poca. Y el hecho de que haya poco potasio dentro de la célula tiene algún efecto en la contracción, ninguna. Entonces, la hiperpotasemia no produce convulsión. Pues no tiene ningún efecto en la contractilidad, o si quieren, en la despolarización, ¿no? La hiperpotasemia. La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en el recién nacido a término por su edad gestacional, pretérminos y prematuros verdaderos, menos de 36 semanas, recién nacidos a términos de bajo peso para la edad gestacional, posttérminos con alto peso para la edad gestacional, hijos de madres diabéticas. Entonces, ¿en quién se produce la hemorragia intraventricular? La hemorragia intraventricular es una patología propia de los prematuros, ¿no? Entonces, los prematuritos sangran ¿a qué nivel? ¿Dónde sangran los prematuritos? Ustedes recuerdan a la anatomía, ustedes tienen las cavidades que se llaman ventrículos, ¿no? Entonces tienen ventrículos laterales, un tercer ventrículo, luego el cuarto ventrículo. En los ventrículos laterales están los órganos que se encargan o son los responsables del sangrado, ¿no? Las células germinales. Esas células germinales son bastante lábiles, tienen una vascularización bastante, de alguna manera, defectuosa en los prematuritos. Entonces la estructura de las células endoteliales de estas células germinales es diferente a la estructura de un capilar que se encuentra en otro órgano o de un recién nacido a término. Entonces, cualquier cambio fisiológico o cualquier cambio brusco en la perfusión de recién nacido prematuro hace que sangre esa zona germinal o las células germinales. Y esas células germinales desaparecen a las 35 semanas. ¿Qué significa? Que si yo tengo un recién nacido de 36 semanas, poco probable o improbable que tenga hemorragia intraventricular. La hemorragia intraventricular se da en los prematuros por debajo de las 35 semanas, ni siquiera 36 semanas como está descrito ahí. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, recién nacido a término para su edad gestacional. ¿En un recién nacido a término ustedes creen que tengan hemorragia intraventricular? No. ¿Ya? Cualquiera sea la injuria en el bebé, no van a tener hemorragia intraventricular en un recién nacido a término. Pretérminos y prematuros verdaderos, menos de 36 semanas, puede ser. Recién nacidos a términos de bajo peso para la edad gestacional. El hecho de que sean pequeños para la edad gestacional no significa que tengan hemorragia. Ya son maduros, son a términos. Entonces, ya no hay matriz germinal. Si no hay matriz germinal, no hay hemorragia intraventricular. ¿Ya? Así sean pequeños. ¿Ya? Posttérminos, menos, ¿no? Y hijos de madre diabética, que no tienen nada que ver. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La B, ¿no? Respecto a las convulsiones del recién nacido, no es cierto. ¿Cómo son las convulsiones en el recién nacido? ¿Ustedes han visto convulsionar a un recién nacido? ¿Vieron convulsionar a un recién nacido, doctor? ¿No? ¿Alguien vio convulsionar a un recién nacido? Las convulsiones en los recién nacidos son difíciles de identificar. ¿Ya? Es difícil. Son convulsiones con manifestaciones sutiles. ¿Ya? ¿Qué significa? Que no es una convulsión generalizada como la que tiene un niño grande. ¿Ya? Son convulsiones generalmente focalizadas, ¿no? O multifocales. O sea, puede convulsionar en un bracito, puede convulsionar en la piernita,
¿no? El otro bracito puede haber solo manifestación de retroversión ocular y nada más, ¿ya? O con compromiso o alteración de repente sistémica de la frecuencia cardíaca o la saturación. Entonces, no es fácil identificar la convulsión en un recién nacido. Entonces, muchos confunden hasta movimientos normales, hasta mioclonías paroxísticas del sueño con convulsiones. Y otra cosa que tienen que se identificar, las convulsiones se dan cuando el niño está despierto, no cuando está dormido. Si el niño está dormido, se llaman convulsiones o movimientos paroxísticos benignos, ¿ya? Entonces, eso no solo lo tiene el recién nacido, lo tiene el niño y también los adultos. Nosotros, el 50% o quizás más tenemos movimientos o convulsiones mioclónicas benignas del sueño, ¿ya? Entonces, otra cosa que también hay que diferenciar son los tremores. Los tremores son movimientos que tienen los recién nacidos que ustedes pueden controlar con la presión. Entonces, si es un tremor, está moviéndose, entonces cogen, le hacen presión, deja de moverse. Pero una convulsión no. Entonces, una convulsión, ustedes tocan y vuelve a seguir moviéndose, ¿ya? Entonces, la convulsión son manifestaciones sutiles que pueden ser focales o multifocales. Y que pueden obviamente manifestarse como tónicas, clónicas, ¿no? O mioclónicas también. Entonces, tónicas, solo con movimientos nada más, clónicas hacen un movimiento, pero nunca hacen generalizadas como se ven o como ustedes han visto en niños grandes o en adultos, ¿ya? Los tipos de convulsiones en recién nacidos son diferentes a los de las otras edades por sus características cerebrales. Las más frecuentes son las convulsiones sutiles. Las convulsiones tónico generalizadas es frecuente en el recién nacido a término con traumatismo obstétrico. El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el temblor o con el tremor. La causa más frecuente es la encefalopatía hipóxico isquémica. Vayamos por acá abajo. La causa más frecuente de convulsiones es la encefalopatía hipóxico isquémica. Bueno, vamos a la pregunta. Respecto a las convulsiones, no es cierto, ¿ya? Lo que no es cierto. La causa más frecuente de las convulsiones es encefalopatía hipóxico isquémica. ¿Qué es lo que estamos buscando? Es lo que no es cierto. ¿Qué opinan? Pues sí, ¿ya? Entonces, los pequeñitos con encefalopatía hipóxico isquémicas pueden manifestarse en horas tempranas, entre las 6 primeras horas y las 12 primeras horas con convulsiones. Entonces, eso va a determinar el pronóstico del bebé. Cuanto más temprano es la manifestación de la convulsión, peor el pronóstico del bebé. ¿Ah? El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con temblores o con tremores, sí, es lo que hemos comentado. Entonces tienen que hacer siempre diagnóstico diferencial con el tremor. Entonces, ¿qué hacen? Ustedes tocan nada más el bebé. Si deja de moverse es un tremor. Si no deja de moverse y continúa con los movimientos, esa es una convulsión, ¿ya? Y como les dije, la convulsión puede ser clónica, tónica o mioclónica, ¿ya? Puede manifestarse o puede ser focal o multifocal. La convulsión tónica generalizada es frecuente en el recién nacido con traumatismo obstétrico. ¿Qué pasa con el traumatismo obstétrico? ¿Qué puede presentar el bebé? Puede presentar cefalomatomas, puede presentar hemorragia intraparenquimal, puede presentar hemorragia subaracnoidea. Entonces, cualquier tipo de hemorragia podría presentar. Entonces, ¿va a ser una manifestación tónico generalizada? No. Entonces, tampoco hace manifestación tónico generalizadas. ¿Por qué? ¿Por qué los bebés, los recién nacidos, no hacen manifestaciones tónico generalizadas? En ningún tipo o en ninguna de las convulsiones. Esto porque no hay una mielinización todavía madura. O sea, no hay una conducción, ¿no?, adecuada todavía en el recién nacido. O sea, si no hay mielinización, la conducción no es la más adecuada como para producir una estimulación generalizada en todo el cuerpo, ¿no? Así como ustedes han leído que los signos meningios, como el Kernis y el Brusinski, no lo van a encontrar en menores de 1 año y medio o menores de 1 año, porque no hay mielinización. Entonces, de la misma forma, en los chiquitines recién nacidos, como no hay una mielinización, difícilmente ustedes van a encontrar una convulsión tónico-clónica generalizada, ¿ya? Entonces,
Las manifestaciones frecuentes son, o las convulsiones en los bebés son sutiles, lo que habían mencionado, ¿no? Y los tipos de convulsiones en el recién nacido son diferentes a la de las otras edades. Entonces, eso también caracteriza. Si ustedes leen convulsiones en edad pediátrica, la manifestación de la convulsión es totalmente diferente en la etapa neonatal, en los lactantes, que es más espasmódica, los espasmos, que en los recién nacidos, en los preescolares y en los escolares. ¿Ya? La respuesta es la C. Bueno, esa es una pregunta un poco alejada de lo que estamos viendo. Síndrome de abstinencia neonatal a drogas es falso. Aparece más frecuentemente con la heroína que con la metadona. Puede cursar con convulsiones. Los síntomas pueden durar varios meses. No aparece cuando la madre dejó la droga un mes antes del parto. Los hijos de madres heroinómanas tienen menos riesgo de padecer enfermedad de membrana hialina. La respuesta, para acabar. Entonces, el síndrome de abstinencia neonatal a drogas es falso. ¿Qué? Aparece más frecuentemente con la heroína que con la metadona. Puede cursar con convulsiones. Los síntomas pueden durar varios meses. No aparece cuando la madre deja la droga un mes antes del parto. Entonces, es falso. ¿Qué? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Ya? Ya para ir. Ya acabamos. El síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Puede haber síndrome de abstinencia en el recién nacido. Entonces, si la mamá consume drogas, puede haber síndrome de abstinencia. Sí, ¿no? No todas las drogas producen abstinencia, ¿no? No todos los medicamentos producen abstinencia, no todos los sedantes producen abstinencia. Nosotros cuando usamos medicación para hacer una analgesia, los que usamos sí producen abstinencia, por eso es importante de repente ir retirando progresivamente o quitándole progresivamente y dar de repente algún otro medicamento para revertir la abstinencia. Y la manifestación de la abstinencia es la irritabilidad. El bebé o el paciente está irritable, está taquicárdico, está taquipneico, ¿ya? Entonces, los hijos de madres heroinómanas tienen menor riesgo de padecer enfermedad de membrana hialina. ¿Ustedes que han leído alguna vez si las drogas de alguna manera tienen alteración o estimulación? Algunas drogas estimulan o maduran un poco el sistema nervioso, maduran también la parte pulmonar, el estrés madura la parte pulmonar. Esos niños que están expuestos o con estrés o con injuria salen más preparados. Entonces, es diferente tener un prematuro que no tiene de 35 o 36 semanas, que no presenta ningún factor de riesgo, a tener un prematuro de repente de 32, 33 semanas, que es de menor edad gestacional, que ha estado con preeclampsia, que ha estado con infección, que ha estado de repente expuesto a algunas drogas. Entonces, esos bebés salen mucho más adaptados que el que sale con mayor edad gestacional. Entonces, tienen mejor respuesta. Entonces, los hijos de madres con heroínas tienen menor riesgo de padecer enfermedad de membrana hialina. Podría disminuir de alguna manera el riesgo de membrana hialina. ¿Ya? No aparece cuando la madre dejó la droga un mes antes del parto. Eso depende también de la droga. Algunas drogas se metabolizan en forma rápida, ¿ya? Algunos medicamentos se metabolizan. Entonces, si tengo una mamá que dejó la droga un mes antes, poco probable que presente síndrome de abstinencia, ¿ya? Los síntomas pueden durar varios meses. Respuesta.
Entonces podrían durar. Hay drogas que hacen que, bueno, como les mencionaba, drogas que pueden metabolizar de forma rápida, otras como el metamizol, o perdón, como el fentanilo, que pueden durar por bastante tiempo. Entonces, darle fentanilo a un bebé implica el riesgo de que pueda de alguna manera tener abstinencia o impregnarse en el medicamento y tener dificultad para retirar. Entonces, pueden durar incluso hasta por bastante tiempo, semanas, incluso la impregnación con los medicamentos. Puede cursar con convulsiones. El hecho de que tengan irritabilidad puede llevar incluso a convulsiones a algunos chiquitines. Aparece con más frecuencia con la heroína que con la metadona. La heroína en relación a la metadona es menor, entonces la abstinencia no se va a producir mucho con la heroína en relación a la metadona. Pues está. No sé si tengan alguna pregunta.